Voy a empezar mostrando cómo se usa Tinkercad desde cero y voy a hacer algunas aplicaciones con el Tinkercad. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en la página de Tinkercad. Entonces, tinkercad.com /project y vamos a irnos aquí dentro de circuitos. De hecho, se pueden hacer un montón eh, de cosas. Por ejemplo, diseños 3D, diseño de circuitos, bloques de código. Se puede usar Autodesk Fusion y otros, ¿ok? A lo que nosotros nos va este diseño de circuitos, hagamos clic aquí y podemos diseñar los circuitos, ¿ok? Primero tenemos que loguearnos y vamos a usar una cuenta personal, una cuenta personal. Yo me voy a loguear con Google. Y a partir de ahí puedo diseñar los circuitos que necesito hacer. Puedo, por ejemplo, tomar diseños en 3D, de estos que ven aquí, por ejemplo, como una Raspberry Pi o un display de 7 segmentos. Puedo copiar código, por ejemplo, ya hay para pulsaciones de botones, copiar, encender, apagar o LEDs. Hay varios ejemplos que ya están creados dentro de mi carpeta. Ok. Que les puedo compartir o armar, no hay problema eso. La idea es que ahora les muestre cómo se arma uno desde cero. Ok. Entonces, vamos a ver uno de ellos. ¿Ok? Dentro de circuitos, ya tengo cargado este que están aquí. Puedo crear uno nuevo. Voy a dar a crear circuitos, que es lo mismo que estábamos viendo. Y voy a crear uno nuevo, ¿ok? Eh, Acá están los elementos dentro de la barra. Tienen los componentes básicos. Después tienen todos los componentes básicos. Si es de Arduino, microbit, que es otro tipo de placas. Y bueno, entonces en este caso, dentro de Basic, evidentemente ya está el Arduino. Arduino 1R3, que es un modelo estándar de placas de Arduino. Si se van dentro de Arduino también van a encontrar un montón de cosas. Acá ya están, fíjense en esto. Aquí ya tienen evidentemente el Arduino y el protoboard. Ya aquí dentro de este que se llama breadboard, ya tienen. Entonces no hace falta que estiren el protoboard, que estiren el Arduino y hagan la conexión de esos elementos, sino más bien ya está preparado. De hecho, ya hay algunos ejemplos también. Está en el famoso Blink, que es para aprender a apagar un LED. Y esto ya tienen ya código cargado, o sea, está todo preparado. Inclusive está de botones, a ver, voy a ver si encuentro. Ya está todo preparado aquí para que puedan utilizar ya algunos ejemplos. Acá está el botón. Voy a estirar este botón para no hacer desde cero todo. Entonces hago clic ahí
y lo inserto aquí. A ver. Estoy estirando con el ratón, ok. Drag and drop, ok. Lo dejo ahí y ya está, ok. En este caso se dan cuenta que no tienen protoboard. Y nosotros lo vamos a colocar con un protoboard, ok. Pero por el momento voy a tratar de mover esto. Voy a darle control Z para estirar un protoboard con este breadboard. Voy a irme a Basic y puedo estirar ahí el Arduino o bien eh, los componentes que voy a necesitar. Entonces, dentro de Basic voy a estirar un breadboard para colocarlo aquí. Ok. Y ahora, ya que estoy con el botón, ok, voy a irme de vuelta a buscar donde está el Arduino y voy a estirar este botón y lo voy a ir moviendo, ok. Voy a ir moviendo esos elementos. Voy a llevar hasta aquí. Hago clic aquí. Ahí está el Arduino. Lo que voy a hacer es mover mi breadboard o protoboard, ok. Bueno, ya tienen. Y ahora voy a llevar esta misma configuración que ya está aquí dentro del protoboard, ok. Entonces, fíjense que nuestro pulsador tiene 4 patitas. Tiene 4 patas. Okay. ¿Y qué tipo de configuración es esta? Fíjense que está en 5 voltios. 5 voltios a una de las patitas, a una de las terminales de este pulsador. Del punto medio, que es esta, el punto medio de esa conexión va, el punto medio de esa conexión va al pin 2, que es como entrada, y de la otra terminal está conectada a una resistencia y a GND, ¿okay? Entonces, acá está 5 voltios, se alimenta esta sección de la terminal, ¿ok? Podemos darle un nombre aquí. Vamos a darle el nombre de pulsador, ¿ok? Entonces la definición de aquí es de un pulsador. Esta es una resistencia de 10 kiloohmios. Eso es lo que me faltó decirle, que la resistencia que se usa acá es generalmente 10 kiloohmios. Entonces, está en el PowerPoint, pero me faltó decirle eso. ¿Okay? Y bueno, voy a mover esto al protoboard, ¿okay? Lo muevo aquí. Bueno, puedo cortar esto. Okay, voy a ir cortando esto para poder ubicar mejor. Okay. Ahí lo dejo. Y este también voy a trabajar por este. Okay. De hecho, esto se puede estirar así manualmente. En realidad es el Arduino nomás. Con la resistencia lo busco aquí y el Arduino aquí también. Acá en Hall o Basic, ¿okay? Ahí tienen también esos componentes. Aquí y lo dejan aquí caer. Y bueno,
Ya que estoy aquí, lo ideal sería colocar de esta forma. Esto es lo ideal, ¿ok? Lo voy a dejar aquí. Bueno, en la configuración pull down, lo tengo que conectar de esta forma. ¿Ok? Voy a alimentar GND en esta posición y le cambio de color. En vez de verde lo pongo a negro. Okay. Y este otro que es de 5 voltios lo ubico aquí y le voy a cambiar el color a rojo. Ok, el color a rojo. Entonces esto me está simbolizando que tengo un cable conectado a GND y otro conectado a 5 voltios. Con eso ya tengo alimentado mi circuito. Llevo esta resistencia y como toda esta línea que está conectada a GND, voy a utilizar eso. Acuérdense que mi componente tiene que estar conectado de esta forma. En realidad puedo levantar aquí y de esta terminal colocar el negativo, ok. Pero a ver, o puede estar así también. Entonces aquí sería la parte positiva, digo la parte negativa y la parte positiva, ok, de esta resistencia. Y bueno, en este caso me conviene utilizar y lo dejo ahí. Ok, lo dejo aquí. Entonces, de una de las patas de la terminal que ven, que si yo uniera aquí, sería esta línea que está acá, esta línea que está aquí. Entonces, que es la misma línea de la patita, entonces una de ellas tiene que ir con GND, ¿ok? Súper bien, ¿ok? Entonces ya ven, toda esta línea GND y de ahí va. Entonces ya tengo una parte de mi conexión. Tomo uno de este cable de color rojo y lo debo conectar a la otra patita. Entonces, cuando se enciende nuestro circuito, entonces esta parte está conectada con 5 voltios. Y cuando yo pulse el pulsador, entonces ocurre que esta chapa que está acá en el pulsador se une, entonces une el circuito y hace que la conexión entre esta pata y esta pata sea efectiva, entonces ocurre una transmisión de energía. Entonces, desde esta pata va a GND. Ok, y esto es para proteger, para que no ocurra cortos, porque si no tuviera esta resistencia, esta patita conduciría directo a GND y eso provocaría que haya un cortocircuito. Para eso se usa esta resistencia de 10 kiloohmios, que es una resistencia relativamente alta para proteger al circuito. Bueno, estamos haciendo evidentemente la conexión pull down, por lo que se pueden dar cuenta, ¿ok? Y desde el punto medio, ¿cuál es el punto medio aquí? Este sería el punto medio. Desde el punto medio, que es la conexión entre una de las patitas o terminales de esta resistencia y la patita del pulsador. Entonces, desde este punto medio, que puede ser cualquiera de estos puntos, entonces tiene que ir como entrada, a mi Arduino, en este caso es el D2, ¿ok? Lo hago así porque eso es lo más didáctico que hay. Y le cambio de color, voy a cambiarle de color a verde, ¿ok? Indicando que aquí este color verde es la señal
que se envía al Arduino, ¿ok? Súper bien ahí. Ok. Bueno, y ahí está entonces esa conexión. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo agregar? Y bien, podría agregar un LED también en este pin número 13, ¿ok? Entonces aquí en Basic voy a buscar un LED. Busco Basic y ahí tengo la lista de los componentes que puedo ir agregando, ¿ok? Entonces aquí pueden ver qué es lo que puedo ir agregando, ¿ok? Entonces en Component Basic voy a ir a buscar un LED. ¿Ven? Hago clic aquí y estiro. Y en este caso voy a dejarlo simplemente ahí. Y una resistencia. Ok. En este caso le puedo llamar R2 a mi resistencia. O directamente le puedo... este va a ser de 220 ohmios. 220 ohmios. Ok. Es una resistencia y acá le dan el nombre a esa resistencia. Ok. Y se dan cuenta que cambia de color cuando yo le cambio el valor de 220 ohmios. Cambia también ese valor para poder utilizar ahí de forma más directa. Ok. Bueno, y ahí ven cómo funciona eso para que se pueda utilizar. ¿Ok? Entonces esta resistencia va a ser de 220 ohmios y esta es de 10K. Fíjense que tienen diferentes colores. Esta, voy a hacer clic aquí, va a ser de 220 ohmios. ¿Ok? Voy a llamarla así R220, ¿okay? Para indicar que es una resistencia de 220. Y este se llama R220 y esos son los códigos de colores. Y este, voy a hacer doble clic sobre ese para darle también su nombre, ¿okay? En vez del nombre 2, voy a llamarle R10K y este tiene 10 kilo ohms. ¿Okay? Este es para polarizar al LED y para que se pueda proteger al LED. Y este es para que se pueda proteger a la placa eh, y para que pueda funcionar mejor el tema de los pulsadores. ¿Okay? Esa es la forma de conexión. Y lo voy a ubicar aquí. Antes me voy a traer de vuelta. Tengo que identificar la pata más larga y la pata más corta. El ánodo es la pata más larga y el cátodo es la pata más corta. ¿Okay? Entonces ubico ahí. ¿Y qué tengo que hacer después? En realidad, como va a terminar esto en GND, entonces la resistencia puede estar ubicada acá o puede estar ubicada acá. No hay problema respecto a eso. Voy a ubicarla acá, pero voy a hacer una trampita, ¿ok? Como vieron que coloqué también acá mi resistencia y hace una conexión como si fuera un cable, voy a colocar aquí mi resistencia y mi LED voy a colocarle de esta forma, ¿ok? Súper bien ahí. Entonces, aquí donde está el pin número 13, estiro y va a estar conectado en la misma dirección de la patita más larga, ¿ok? Voy a cambiarle de color. Voy a cambiarle de color, a ver qué color puede ser. Y voy a ver qué color puede ser para indicar.
Ahí coloco ese color. Ok. Entonces, el LED se va a prender. Entonces, si es que se fijan, este es el ánodo. Desde el pin número 13 al ánodo, que es la primera terminal del LED, la segunda terminal del LED va a ir a una de las terminales de la resistencia y la otra terminal está conectada a GND. ¿Okay? Entonces ahí se cierra ese circuito. Ok, súper bien. Okay. Puedo repetir eso para colocar tres LEDs para jugar un poco con el pulsador. De hecho voy a usar uno solo ahora, pero puedo aprovechar eso. ¿Okay? Entonces lo que puedo hacer es control C para copiar y control V para pegar y voy a hacer lo mismo aquí. Y voy a pegar otra vez aquí. Y lo dejo ahí. ¿Okay? Y voy a usar pines consecutivos. Si se dan cuenta se quedó con el último color. Ok. Y voy a unir el 12 a esta patita que está acá. Y voy a unir 13, 12 y 11. ¿Ok? Y el 11 otra vez aquí a las patitas más largas. ¿Ok? Y voy a copiar esta resistencia que está acá. Control C, control V. Y voy a colocar también a GND. ¿Ok? Control V y lo coloco a GND. ¿Para qué sirven estas áreas del protoboard? Sirve para alimentar con positivo o con negativo, que en nuestro caso es GND y 5 voltios. Lo que pasa es que aquí en la placa Arduino hay solamente 3 GND y uno de 5 voltios. Si no colocáramos en el protoboard o cuando conectábamos a nivel de cable, entonces esto sería casi imposible de hacerlo, ya que en este caso, como se pueden dar cuenta, tenemos 3 LEDs y un pulsador y cada uno de ellos tiene su propia resistencia. ¿Okay? Y se dan cuenta, es un poco complicado eso. Bueno. Mi idea es terminar el ejemplo. Cuando pulse una vez se prende este primer LED, pulso la segunda vez se prende este otro y pulso este y se prende esta. ¿Ok? Esa sería una de las prácticas, pero primero les voy a mostrar cómo funciona uno solo. Solo que aquí le voy a colocar rojo. A este otro le voy a cambiar el color, evidentemente. Rojo, amarillo y este va a ser verde, ¿ok? Reanudo, me voy a la parte de código y voy a ver cómo está ubicado. Voy a ver cómo código.
Bueno, aquí está como bloque, puede estar como texto de bloque y lo vamos a colocar como texto, ¿ok? Bueno, y este es el código que nos trae ya preparado y vamos a ir jugando con él, ¿ok? Bueno, este es el código para el botón. Necesitamos una variable que la vamos a llamar estado. Y que va a venir el estado del pulsador. Aquí en el setup vamos a definir si va a ser de entrada o salida. En este caso va a ser el pin número 2 de entrada. Y el LED, que en este caso vamos a poner rojo, va a ser de salida. Como tenemos rojo, amarillo y verde, tres pines tres LEDs de salida, ¿okay? Que están los colores rojo, amarillo y verde, ¿okay? Pero ¿a qué pin están conectados? ¿Okay? Eso no sabemos, ¿okay? En este caso, a este le vamos a llamar pulsador, ¿okay? Pulsador, ¿okay? Y vamos a definir aquí de tipo entero va a ser el pulsador que está conectado al pin número 2, ¿ok? Y copio esto y pego. El primer LED lo llamamos rojo, el otro es amarillo y el otro es el verde. Okay. El rojo está en el pin número 13, el amarillo está en el 12 y el verde está en el 11. Okay. Y el pulsador está en el 2. El pulsador es de entrada y los tres LEDs son de salida: output, output, output. Y el de entrada es el pulsador. ¿Okay? Vale. Al iniciar está todo apagado y vamos a hacer que leamos el estado del botón. Entonces crearemos una variable que se llama estado. A ver si está aquí. Aquí está. Inicializado en 0, es decir, apagado. Pero cuando se pulsa el botón, esto va a quedar en 1. O si se larga el botón está en 0, entonces se llama estado. Y leemos con digital read el pulsador. Acá está el número 2 y le cambiamos a pulsador. Y leemos el estado del pulsador y se guarda en estado. Okay. Y preguntamos, si lo que está en estado es high, entonces prendemos el LED. ¿Okay? Digital Write, el color que vamos a prender es el rojo, entonces rojo, high. ¿Okay? Si no, apagamos el LED. ¿Okay? Digital Write, rojo, con el valor del logo. Y esperamos 10 milisegundos
porque el pulsador tiene una chapita y suele vibrar, ¿ok? Entonces para mejorar para eliminar el rebote, entonces le colocamos un delay. Y bueno, eso es todo lo que se necesita ahí. High es la constante en el Arduino que tiene un valor de 1. O la otra constante que puede ser true. Ok. Súper bien, ok. En nuestro caso vamos a llamarle high directo. Si el estado es igual a 1, entonces prendemos. Si no, apagar. Ok. Voy a arrancar el simulador para ver si hay errores de código. Y puedo ver dónde metí la tasa. Entonces, el pulsador tiene punto y coma, eso también, el amarillo y el verde. Dentro del loop me indica que hay un error. Entonces veo eso. Estado es levantada el pulsador, digital rate. Si estado es 1, entonces voy a prender el LED. Si no, voy a apagar el LED. Y aquí en el delay, entonces no sé por qué, no sé si no estaba, esta parte se me borró. Se dan cuenta que se abre acá el loop y falta cerrar eso, entonces voy a copiar esto. Control C, Control V, ok. Entonces voy a ver si no hay más problemas ahí. Ahí está sin problemas, por alguna cuestión voy a ajustar por alguna cuestión que no sé qué se borró una parte del código, que es este bloque. Aquí se abre el bloque del loop y aquí se cierra el bloque del loop. Y aquí leo el estado y consulto el estado que tiene la variable estado. ¿Okay? Me voy a dar desde arriba y voy a empezar a explicar otra vez. Voy a definir una variable estado que va a tener el estado del pulsador, que en este caso es high o low, un valor 1 o 0, un valor true o false, verdadero o falso. ¿Okay? Es un valor binario, como pueden darse cuenta. En este caso, como no tenemos definido el valor de bit, vamos a usar directamente un entero. Ok. En este caso, estamos recibiendo unos y ceros, pero de variable en tipo entero es como que le queda medio grande. Evidentemente, estamos hablando de un byte ahí de 0 y 1, pero en realidad tiene que ser un bit, ¿ok? Lo dejo ahí y después voy a ir cambiando sin problema, ¿ok? Entonces voy a definir una variable de estado. Este sí tiene que ser tipo entero. Va a tener el estado del pulsador, que en este caso es el pin número 2. A ver si quito el código. Van a darse cuenta que aquí en el 2 está conectado al pulsador y después tenemos
en la patita 13, 12 y 11 los LED, ¿ok? Entonces voy otra vez en el código, le digo que el pulsador está en la patita 2, el rojo está en el LED rojo está en el 13, el LED amarillo está en el 12 y el verde está en el 11, ¿ok? Y bueno, y digo que el pulsador va a ser de entrada y los LED rojo, amarillo y verde van a ser de salida, ¿ok? Van a ser de salida a través de la función pinMode, que es la función que cambia los valores de entradas y salidas de los pines digitales del Arduino. En este caso, como es Arduino 1R3, está definido desde el pin número 0 hasta el pin número 13 como entrada o salida digital. Y dentro del setup se configura si esos pines van a ser de entrada o salida a través de la función pinMode o pinMode, donde se pasan dos parámetros, uno el número del pin y otro si es entrada o salida, es decir, si es input o output. Entonces aquí ven que una tiene como input y otra tiene como output, ¿ok? Y bueno, y dentro del loop lo que hago es mediante la función digital read leer el pin que es de entrada, que en este caso es el pulsador, y si yo presiono el pulsador, entonces aquí en el estado voy a tener un valor de high, y si largo el pulsador voy a tener un valor de low. Entonces pregunto el valor que viene acá en estado. Si el valor de estado es igual a high, entonces aprovecho la función digital write, donde pasa el número de pin y sus valores que son high o low. En este caso es digital write, el color rojo, y lo enciendo, ¿ok? Entonces si presiono, se va a prender el rojo, ¿ok? Y si no está presionado, voy a apagar. Y espero en 10 milisegundos. Entonces, para eliminar el rebote que se genera al presionar y alargar el LED, ¿ok? Entonces aquí escondo el código y lo pruebo, ¿ok? Inicio la simulación, como no hay error, ahora ya no hay el error de código, entonces pruebo eso. Hago clic acá, o sea, estoy presionando el botón y se dan cuenta que se prende este LED rojo, ¿ok? Eso es lo que dice mi código. Cada vez que yo presiono esto, también se prende el LED, ¿ok? Puedo hacer lo inverso también, ¿verdad? Se dan cuenta que esta es una configuración en pull down, es decir, que yo aprieto el botón y luego se prende, ¿ok? Si yo quiero hacer pull up, que es lo inverso a esto, a través del código, entonces simplemente me voy en código y en vez de que cuando apriete el botón esto inicie en prendido, o sea, aquí se va a apagar por el valor del load, y cuando esté nivelado el botón y no se está prendiendo, no se está apretando, entonces se va a prender. Digo si no tiene error, inicializando la simulación. Viste que hay un error ahí y veamos dónde está el error. Entonces aquí está el error. Bueno, ahí está. Voy a esconder el código
y ven que inicia prendido y ahora presiono el botón y se apaga, ¿ok? Yo no estoy presionando nada, ahora presiono y él se apaga. Está funcionando como pull, o pull, ¿qué? Pull up o pull down. Pull up está funcionando, ¿ok? Pero a nivel de código, no colocando la inversión. Para que funcione por hardware esto, tengo que colocar mi resistencia aquí y mi pulsador aquí. Invertir ese orden para que, por decirlo así, por hardware, pueda definir una configuración pull up, ¿ok? Pero por el código también se puede hacer como se dieron cuenta aquí, que funciona de esa forma, ¿ok? Pero lo normal es que funcione como pull down porque esa configuración es esa. Entonces, este tiene un estado low y este tiene un estado high, ¿ok? Oh, bueno, acá mi disculpa el código, no tiene nada que ver. Bueno, les puedo decir también que puede ser reemplazado por estos valores, ceros y 1, ¿ok? En vez de escribir high-low, puede ser 1 o 0, ¿ok? O el valor de true o false. Lo más normal es que pueda hacer así. Voy a indicar este como que venga un valor 1 y como que venga un valor 0 prendido o apagado. ¿Ok? De esta forma también se puede hacer. Y se van a dar cuenta cuando inicia la simulación, cuando presiono este, ya se prende. ¿Ok? Bueno, ok, súper bien. Bueno, voy a continuar entonces definiendo esto. Bueno, ok, me voy al código y se puede seguir acortando este código directamente aquí. En vez de preguntar si estado 1 si con la high y prender, y si no el estado de 0 y apagar, okay. Directamente ya sabemos que si presionamos tenemos un valor de 1. Si presionamos tenemos un valor de 1. Por acá también está diciendo eso. A ver, está diciendo que si el estado es igual a 1, entonces prendemos. Y si no, es 0. ¿Okay? Puedo partir esta parte de código y hacerlo de forma independiente para que puedan darse cuenta. Quiero hacerlo bastante simple para que se puedan dar cuenta de esta condición. Si yo presiono el pulsador, entonces evidentemente su estado es igual a 1 y voy a encender el LED, ¿ok? Si el estado es 0, que es apagado, entonces voy a apagar el LED, ¿ok? Voy a probar eso para que se den cuenta. Si el estado que estoy leyendo es un 1, entonces voy a prender mi LED con un valor 1. Si el estado es apagado, entonces voy a apagar el LED, ¿ok? Inicio la simulación sin problemas de código, entonces ahí presiono, él se prende, algo él se apaga. Ok, es la misma cosa, ok, siendo que ya está más reducido nuestro código, ok. Bueno, ¿y qué pasa si hago directamente como estado? Solamente puede tener eh, prendido y apagado, ceros y unos. Entonces, directamente puedo reemplazar esta parte del código aquí. En vez de cargar 1 o 0, directamente cargar el valor de estado.
ya que con el estado viene 1 y 0. Y mi código se va a reducir drásticamente a menos cantidad de líneas y va a ser más eficiente porque va a ser más rápido su funcionamiento. ¿Ok? Entonces leo el estado con digital read del pulsador y el estado se carga si está prendido o apagado. Si está apagado, entonces apago el LED rojo porque tiene valor 0. Y si prendo, aquí va a tener un valor 1, entonces rojo va a tener un valor 1. ¿Okay? Y este es el código resultante más corto que se pueda realizar. ¿Okay? Veo si funciona esto, tapo el código y presiono aquí. Ok, súper bien. Súper bien. Bueno, me van a preguntar para qué quitarle estos otros LEDs. Ok. Y bueno, este es amarillo, dije yo. Y este otro va a ser, en vez de rojo, va a ser green. Rojo, amarillo y verde. Ok. Y lo que voy a hacer es presionar una vez, va a prender el rojo. Presiono otra vez el amarillo. Presiono otra vez el verde. Presiono otra vez el rojo, amarillo y verde. Ok. ¿Y cómo voy a hacer eso? Necesito un contador, porque en realidad voy a hacer un contador. 1, 2, 3. Se resetea luego. 1, 2, 3. ¿Ok? Eso puedo hacer. Entonces necesito una variable que se llama contador, que va a estar inicializado en el 0. ¿Ok? Ok. Y bueno, leo el valor del pulsador. Y acá sí necesito saber si está pulsado o no. ¿Ok? Solo que acá hay un tema eh, que voy a tener que cambiar después. Okay. If estado es igual a high, entonces voy a sumar un nuevo contador. Ok. Sumo un nuevo contador. Y tengo que controlar otro tema también acá. Si el contador es mayor a 3, entonces el contador debe ser igual a 1. ¿Okay? Bueno, el contador empieza en 0. Si yo aprieto una vez, entonces el contador va a ser 1. Y este que pongo acá es para decir que sea 0, o sea, para que sea 1, 2 y 3. Y cuando yo aprieto más una vez, entonces va a ser la cuarta vez que estoy presionando ese, ese contador, o sea, ese pulsador. Entonces tengo que resetear otra vez para que pueda empezar en 1. ¿Okay? Bueno, voy a probar a ver qué tal funciona. Solo que ahora eh, solo se va a prender el rojo.
Presioné 1, 2, 3. ¿Ok? Y ahora mi idea es presionar 1, 2, 3 y cambiar estos valores. ¿Ok? Y acá es lo que tengo que trabajar. Puedo probarlo con un if. Si contador es igual a 1, ya saben que hay que hacer, hay que prender el reloj, ¿ok? Borro este código y copio de vuelta este otro. Si contador es 2, entonces voy a prender el amarillo. Si el contador es 3, entonces voy a prender el verde. Bueno, en este caso dice si estaba es igual a high, entonces sumo 1 al contador. Acá directamente puedo poner el valor 1, ¿no? ¿Okay? Pero vamos a dejarlo así. ¿Sí? Presiono una vez, se prendió rojo. Presiono otra vez, se prendió rojo. Y solo se prende el rojo, ¿ok? Me voy de vuelta a mi código. Si presiono una vez va a ser high. Lo que necesito aquí es un delay. Este delay tiene que ser mayor y tiene que estar aquí debajo de la lectura del pulsador. Lo que pasa es que vibra la chapita. O sea, cuando conectamos a esto, en este caso va a vibrar el teclado, pero va a haber un retardo que se está pulsando y mientras está pulsando entonces también se está contando aquí el contador. Entonces vamos a ver si esta cantidad de ley ya es suficiente o la aumentamos. No me fijé en este error, a ver. Tienes digital right, rojo, acá tiene que ser el amarillo y acá tiene que ser el verde. Puse más. Y acá tiene el valor estado, que en este caso es high. Y high. Bueno, el delay le puse a 300, un valor mayor para ver ese efecto, ok. Bueno, entonces ahora veo el código. Por pruebas y errores estamos viendo cómo funciona esto. Así de paso nos damos cuenta cómo se trabaja dentro de la placa, ok. Pulso una vez, pulso otra vez, pulso otra vez, pulso otra vez. Ok. ¿Ven ahí cómo queda?
puedo acortar el delay, porque ese efecto que se está viendo ahí es a causa del delay. ¿Ok? Entonces, puedo hacer un valor menor aquí. Un valor de 100 milisegundos, por ejemplo, a ver qué tal se comporta eso. Ya es muy rápido, ¿ok? Directamente voy a poner consta 1. Bueno, y ahí pruebo. Y 100 es muy pequeño, pero voy a darle un 200 aquí. Y veo cómo se comporta ahora. Presiono una vez, se prende el rojo. Presiono otra vez, se prende el amarillo. Presiono y otra vez y se prende el verde. ¿Ok? Ahí ven cómo funciona entonces. ¿Ok? El problema que están viendo acá es que no se está apagando el LED. ¿Ok? Entonces podemos forzar al apagado. Vamos al código. Solo necesito apagar los otros LEDs. ¿Ok? Y vamos a colocar entonces aquí debajo de cada uno. ¿Ok? Voy a abrir los bloques para poder trabajar con eso. Así lo voy a ir trabajando aquí. Y voy a borrar esto porque voy a ir cambiando todo esto aquí. Si el contador 1 es rojo, el que tiene que estar prendido, entonces ponemos rojo prendido. El amarillo apagamos y el verde también apagamos. ¿Ok? Si el contador es igual a 2, entonces apagamos el rojo, el amarillo prendemos y el verde apagamos. ¿Ok? 3 por 2. ¿Ok? Si el contador es igual a 2.
Si el contador es igual a 3, entonces apagamos el rojo, apagamos el amarillo y prendemos el verde. Ok, y probamos a ver si está bien el código. Aparentemente sí, todo va bien, ok. Pero veamos cómo va funcionando. Presiono el pulsador, se prende el rojo y solo el rojo. Presiono el pulsador y se prende solo el amarillo. Presiono el pulsador y se prende solo el verde. Voy a ver si eso está bien en el código, ok. Se prende el rojo, se prende el amarillo, se prende el verde. Tengo que presionar 2 veces rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. Rojo, amarillo, verde. Ok, funciona súper bien. Está funcionando bien porque tiene el delay de 200 milisegundos, ya que evidentemente el tiempo en sí para medir la cantidad de veces que estoy presionando el pulsador, o sea, estoy eliminando el rebote. El rebote es cuando vos presionas y hay un periodo de tiempo que vibra una chapa en el pulsador original y eso genera prendido y apagado. En este caso, en el simulador es muy parecido a eso. Imagínense que la cantidad de milisegundos es muy pequeño para que yo haga high high o valor 1 1, o sea, valor prendido prendido prendido, ¿ok? Entonces, cosas que se pueden dar, entonces que yo pulse 2 veces y mi contador ya vaya contando muy rápido eso, ¿ok? Entonces, para eliminar eso, le agregamos el delay y se presiona una vez y el microcontrolador no hace nada por un periodo de tiempo, se queda ahí y después recién, después de un tiempo recién, continúa la ejecución. Entonces, mientras ocurre ese retardo, aunque yo presione el pulsador, entonces no va a hacer nada y no va a contar. Entonces, ahí me elimino ese rebote. Por eso es que puedo presionar una vez, puedo presionar otra vez, puedo presionar otra vez, puedo presionar otra vez y puedo presionar otra vez y está funcionando de forma correcta, ¿ok? Esto generalmente son 200 milisegundos, entre 200 y 300, creo que en el material está del pulsador está más o menos el periodo de tiempo, que es más o menos entre 200 y 300. Creo que llegué a escribir eso. Eso no le voy a preguntar en el examen, pero sirve como un valor práctico eh, para poder darse cuenta. Y aquí lo pueden ver inclusive en el simulador, ese valor que es un buen parámetro. Eso generalmente yo lo suelo usar cuando colocamos de forma real esto, pero aquí en el simulador también podemos ver eso, que más o menos ese es el periodo de tiempo. De hecho, si yo mantengo presionado el pulsador, pasa esto, que se está viendo aquí. Ok, pasa esto. Entonces, tenemos ese efecto, evidentemente, de que el contador va a ir contando de forma más rápida porque mantengo presionado esto. De hecho, para que pueda yo manejar bien de esta forma, se puede copiar un código que evidentemente hace la función de, en este caso está funcionando como pulsador, el código de pulsador, pero también se puede hacer que funcione eh, como interruptor o un pulsador, ¿ok? Entonces también se puede hacer eso para poder ir probando, ¿ok? Bueno, ahora voy a cambiar un poco el código. A ver. Y ahora voy a hacer que funcione como interruptor. Ok. Generalmente podemos usar este mismo código para que funcione como interruptor. Pero de momento voy a hacer que solamente funcione uno u otro. O sea, voy a ir preparando. Para eso eh, necesitamos tener otra variable
que se va a llamar anterior con un valor de 0, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber en qué momento se pulsó y guardar ese estado que se pulsó, ¿ok? Por eso necesitamos una variable que se llama anterior para poder controlar eso, ¿ok? Bueno, y vamos a trabajar con estado acá directamente. Podemos agregar un delay muy pequeño aquí. Va a ser menor el delay para eso. ¿Ok? Bueno. Estado lee ese botón. Un cambio que le estoy haciendo es, como estos estados son ceros y unos, y voy a usar una función de inversión de bit, ya sea cuando sea 0 pase a 1 y 1 pase a 0, entonces esto está definido como entero, entonces el estado acá, en vez de que sea un entero, va a ser un bit que está definida tipo bool, de boolean. Entonces, estado va a ser el tipo boolean y anterior también, que son los estados que voy a ir usando dentro de mi código, ¿ok? Entonces ya tengo definido eso. Bueno, y lo que tengo que hacer es leer ese estado, ya está ahí. Puedo esperar o no X milisegundos. Y bueno, acá viene la pregunta. Si el estado es high, evidentemente, si estamos en un lenguaje de C tipo C, podemos definirlo aquí directamente de esa forma. If estado y eso anterior. Entonces, estado tiene que ser high. Voy a poner aquí sus valores para que se pueda ver. O estado tiene que ser igual a 1. Y el estado anterior tiene que ser 0. Significa que por defecto está 0 el pulsador. Anterior está en 0. Y presioné 1 aquí. Presioné aquí el pulsador una vez. Evidentemente esto está en high. Entonces, mi estado tiene que ser prendido. ¿Okay? Entonces, ahí puedo prender el. Y aquí debajo tengo que poner que el anterior sea igual al valor que viene si es prendido o apagado. Entonces prendido y apagado va a ser el valor de interruptor. El valor de interruptor. Y voy a definir ese valor de interruptor acá también como booleano. Interruptor igual a 0.
Si el estado que estoy leyendo es 1 y el anterior es igual a 0, entonces el valor del interruptor es igual a lo que hay interruptor, pero negado. Entonces el interruptor está apagado y cuando pulso entonces el interruptor va a estar prendido. Y el anterior es el valor que tiene el interruptor. O sea que si no está pulsado el pulsador, entonces interruptor como va a estar en estado apagado y al anterior le va a seguir siendo ese valor. ¿Ok? Bueno, ok. Ahora cambié el código, hice más corto y ordené y voy a simular esto para que se pueda entender. Ok. Bueno, les quiero mostrar lo siguiente. Defino una variable de estado que ya estaba definida. ¿Ok? Defino una nueva variable que se llama interruptor y una nueva variable que se llama anterior. ¿Ok? El estado lo pongo a 1 o evidentemente lo puedo poner a 0, no hay problema de eso. ¿Ok? Para el estado que está leyendo el pulsador, lo pongo a 0. A ver, voy a simular, voy a cambiar ahí. El estado lo pongo a 0. El interruptor va a ser el valor que va a tener el interruptor prendido o apagado. El anterior es el valor anterior de la pulsación de la tecla. ¿Ok? Entonces, el pulsador está en el pin número 2 y el LED que voy a prender y apagar es el rojo. ¿Ok? Los otros colores voy a dejar intactos porque de momento para este código no necesito. Habilito el puerto serial a 9600 baudios y eso se hace mediante esta función que sería el punto begin 9600. Ahora solamente hago y después en otra clase voy a explicar un poco más en detalle esta función de delay, digo la función de ver el puerto serie. De momento solo lo voy a utilizar para que lo puedan ver. Después defino el pin mode como input y el pin mode como output. El pulsador como entrada y el LED como salida. ¿Okay? Y entro aquí en el código. Loop. Leo el estado del pulsador y se guarda la variable estado. Y hago un retardo de 10 milisegundos como para eliminar el pequeño rebote que tiene. Luego pregunto valor de estado y el estado anterior. ¿Okay? Si el estado actual es 1 y el anterior es 0, ¿eso qué significa? Que si mi estado actual es ahora pulsado es igual a 1, si yo pulso y se cambia el estado a 1 y el estado anterior es 0, al iniciar el estado anterior es 0, entonces lo que hago dentro de ese bloque es evidentemente cambiar el estado. Y digo interruptor es igual a interruptor negado, entonces está apagado el interruptor, ¿ok? Entonces lo prendo. Ok. Y ahí termina el código de este if. Si ocurre esa condición de que se pulse el pulsador y su estado anterior es 0, entonces se cambia.
y el interruptor se cambia. Entonces ahora va a estar prendido ese interruptor y se va a guardar el estado anterior. Pero ya se guarda fuera de ese bloque aquí, se guarda, ahí se guarda de forma independiente, ya sea que se haya pulsado o no. ¿Ok? Entonces lo que estoy sabiendo si el estado anterior es cero, significa que no está pulsado. ¿Ok? Entonces con eso yo sé si se está pulsando o no de vuelta. ¿Ok? Y bueno, ahí tengo. Y vamos a suponer que se pulsó entonces, eh, imprime valor de interruptor y enciendo en este caso el LED con el valor de interruptor que es 1. Y en el caso, eh, para intercambiar su valor, entonces si es 1 y ahora vuelvo a pulsar el pulsador y su estado anterior es 0, porque significa que yo no estaba pulsando el botón. Entonces espero un 10 milisegundos de vuelta, cambio el valor de estado con interruptor es igual a interruptor negado. Entonces si está en 1 pasa en 0 y ahora apago. Entonces luego guardo el valor de anterior de ese estado. El estado anterior es el valor que tiene estado y muestro ese valor. Para que se entienda mejor voy a mostrarles. Habilito el puerto serial acá del simulador. A ver, cuando se inicie su código, se dan cuenta que el valor que está imprimiendo es 0 acá, porque el instructor está apagado. ¿Ok? No hice nada, no apreté nada. Ahora voy a voy a presionar el botón. Se dan cuenta que se cambia a 1 y se prende el LED. Lo que pasa es que esta variable de interruptor va intercambiando entre ceros y 1 que es prendido o apagado. ¿Ok? Otra cosa es que también le llaman a este tipo de ejercicios, especialmente con microcontroladores, le llaman toggle button, que se llama toggle button, toggle button. Eso lo van a encontrar con ese nombre, pero dentro de estos realmente van a encontrar con el nombre de que funcione como interruptor o pulsador. Ok, bueno, entonces ahora está prendido, presiono y se apaga. Ok, eso está comandado por, por esta variable que se llama interruptor y que solamente cambia cuando se pulsa el pulsador y cuando se pulsa de vuelta el pulsador. Lo que pasa es que a veces se necesita que funcione de esta forma, o prendido o apagado. Ok, entonces ahí tienen el código cómo funciona y lo ven ahí de forma completa. Ok, y bueno, eh, súper bien con esto. Voy a copiar este código. Ok, y ahora voy a irme, voy a parar este código. Ok, y este código ya está terminado ahí. Ok, voy a cerrar el código. Y ya lo tengo creado, este ejemplo que ven aquí. Bueno, ok.
Si quiero, puedo compartir esto. Entonces, este sería el link. Y lo puedo habilitar en la plataforma. Para que tengan acceso a eso. Habilito para modificar. Y en el que está en la semana, a ver aquí, viernes 22, ok, entonces ahí voy a editar eso. Hasta en el foro, no, en el foro. La carpeta donde se comparte el material de la semana. Acá está el material que van a usar para leer, para poder responder las preguntas del cuestionario, ok. Y aquí lo que voy a hacer es hacer las indicaciones. Se adjunta material para desarrollo del trabajo semanal de esta semana. Ok. Además de eso, se adjunta el link de práctica código con Arduino respecto a usar pulsador como interruptor. Ok, les dejo ese enlace, ok. Que se abra en una ventana. Ok, y ya está todo. Y ya está para que ustedes puedan tener acceso a eso. Les pruebo para que puedan visualizar. Pueden sentirse libres de hacer una copia de esto o cambiar, ok. Y se van acá en el código y pueden cambiar o probar, ok. Y tratar de entender un poco cómo funciona esto. Cuando tiene bol, en vez de que sea un entero, se va a comportar como un bit, en vez de que sea un byte, o en vez de que sea una palabra word, en, en vez de que sea un entero, evidentemente, se va a convertir como un bit. Esto es útil porque pueden trabajar directamente con esta negación que usa aquí. Que directamente invierte un bit, o bien eh, se puede manejar más fácil porque es un solo bit y no es un byte o no es un entero. Bueno, ahí les dejo eso para que puedan tener acceso a eso. Otra cosa que les quería mostrar era este simulador.
el Proteus que está aquí. Voy a aumentar un poco el tamaño para que puedan ver. El Proteus es una herramienta que también nos sirve para eh, hacer simulaciones y también trabajar con microcontroladores. ¿Ok? Este que ven acá es directamente un microcontrolador de ATmega que usa el Arduino. Ok. Voy a aumentar el tamaño para que puedan ver. Es exactamente el ATmega 328P. Para tener acceso a utilizar esto, se puede hacer de varias formas. ¿Ok? Uno es esto que ven aquí. Como lo ven ahí, ¿ok? Bueno, este entonces es voy a tratarme con esta de ventana y voy a marcar todo el área, ¿no? Para que podamos ver exactamente eso. Ok, ahí tenemos todo completo, ¿ok? Bueno, esto que ven acá es el microcontrolador y se puede ver el Arduino instalando algunas librerías dentro del Proteus y lo van a ver como es el dibujo de una placa de Arduino. O acá de forma nativa lo pueden ver colocando el microcontrolador aquí. Y acá las definiciones de las patitas que tengan que ver con el microcontrolador del Arduino. ¿Ok? Y, y después yo necesito colocar unas etiquetas que son parecidas a estas, que tienen que ser con el mismo nombre. El Arduino 1 tiene desde el puerto digital 0 hasta el puerto digital 13 y son estos que están acá, IO0, IO1, IO7, IO8 hasta 13. Entonces son estos los que están definidos aquí. Para la parte analógica son estos y otras referencias que están aquí. ¿Ok? O sea, este que está acá en este contorno sería nuestra placa de Arduino. ¿Ok? Y con esta extensión lo que estoy haciendo es el famoso pull, eh, pull down. Fíjense, PSC que es 5 voltios, está alimentado con 5 voltios. Este es el pulsador y la resistencia que va a GND o tierra. Y del punto medio, como está acá dibujado, va al IO2 que es este que está acá. IO2 que sería nuestro puerto número 2, o sea, sería nuestro puerto digital o entrada digital, en este caso el puerto 2. Y en el puerto 13, ven acá, en el puerto 13 tenemos conectado nuestro LED. Tiene la resistencia y el LED, ¿ok? Ya tiene cargado un ejemplo y se dan cuenta que está funcionando como pulsador con el ejemplo más básico que hemos definido, ¿ok? En este caso, les voy a mostrar ya desde una versión un poco avanzada, desde la versión 8 del Proteus, tiene la posibilidad de integrarlo con código Arduino, que es este que está funcionando aquí en este instante, ¿ok? Voy a parar el simulador y ahí me permite ver el código que tienen aquí. En este caso, para que pueda funcionar de esta forma, necesito ir aquí en la configuración del compilador y buscar el compilador del Arduino. En este caso yo lo cargué dentro del mismo Proteus para que puedan ver, Arduino, a ver, el Proteus está en esta dirección de mi disco duro. Lab Center Electronic Proteus 8 es la que tengo instalado
Tools y dentro de Tools instalé el programa de Arduino. Y lo que está buscando es el compilador de Arduino para que pueda funcionar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo que configurar acá para que pueda funcionar. También, para las próximas clases, también tengo mapeado el compilador de XC8, que es un compilador de lenguaje C para los microcontroladores PIC de Microchip, ¿verdad? Que también vamos a ir viendo, ¿ok? Y bueno, y ahí tienen mapeado eso, ¿ok? Eso es lo que necesitan mapear al Arduino. El Arduino básicamente lo que hace es, el programa de Arduino lo que hace básicamente mostrarnos un editor de texto donde podamos editar el programa y después otras herramientas que me puedan ver los ejemplos, que pueda configurar el tipo de placa, y pueda hacer unas cuantas tareas para trabajar con Arduino. Y también puedo depurar el código y también como parte central de ese proceso es pasar nuestro programa que está hecho en una versión que se llama Processing, que es una versión mejorada del lenguaje C o C++. Y con eso, evidentemente, tengo todo esto cubierto. Y lo que hace básicamente compilar todo el código, convertir en un archivo hexadecimal y ese hexadecimal cargar en el microcontrolador del Arduino. Ok. Y la otra forma de hacerlo, evidentemente, con un programador. Y tiene el mismo trabajo, ok. Y lo que hace es generar ese hexadecimal y el programador toma ese archivo hexadecimal, que es el archivo compilado, y ese hexadecimal lo carga evidentemente en el chip. Ok. Y otra opción es hacer el proceso intermedio dentro del Arduino y es generar el archivo hexadecimal en una carpeta y de ahí yo tengo acceso a eso. Eso es muy útil porque evidentemente yo puedo con eso simular acá dentro de Proteus y se puede simular eh, sin que tengas referencia al microcontrolador. O sea, con eso, si yo me voy en el programa de Arduino y le digo en la opción de compilación del programa de Arduino que genere el archivo .x y lo va a hacer. Y eso es útil porque evidentemente después puedo exportarlo con un programador o puedo ejecutarlo acá dentro del Proteus. ¿Ok? Entonces me voy en esta sección, coloco este microcontrolador acá, hago doble clic y busco dónde está eh, esa generación del programita que, que es un .x. En este caso no hace falta eso. Eso es para otros casos que colocáis el microcontrolador directo y no tenga acceso acá al código fuente. ¿Ok? No tenga acceso al código fuente. Entonces lo coloco ahí y hago una llamada a ese .x, que es el archivo hexadecimal, y se ejecuta ahí. En este caso, como está de esta forma, entonces acá se dan cuenta que se genera automáticamente ese hexadecimal y no hace falta ese proceso, ¿ok? Tiene que estar como debug y no como release, y ahí lo que vamos a hacer evidentemente hacer el rebuild del project y lo que hace es la compilación y la generación de ese archivo, ¿ok? Y va a terminar en generar un archivo hexadecimal que es evidentemente el archivo ya compilado hasta objeto. Entonces dice compile successful, indicando que la compilación ha sido exitosa, ¿ok?
Y bueno, y a partir de ahí, ¿qué hacemos ahora? ¿Ok? Eh, el programa principal se guarda en un archivo que se llama ino, main.ino, y ese es el archivo que guarda eh, el programa de Arduino, entonces tiene extensión .ino, pero al final es un lenguaje C modificado. ¿Ok? Definimos pulsador con el número 2, LED con el número 13 y el estado que tienen ahí, que es el estado. Después, dentro de tab decimos que va a ser el LED de salida y el pulsador de entrada. Y habilitamos el puerto serial para ver el valor prendido o apagado, que es, sería el punto de lleno de 1600. Dentro del LUT vemos el estado del pulsador. Si es prendido, entonces prendemos y vemos encendido. Y si está apagado, vemos apagado. ¿Ok? Y tenemos un retardo de 300 milisegundos para ver eso en la pantalla. ¿Ok? Es eso lo que tienen ahí. Es muy parecido a lo que ya vimos. ¿Ok? Y dentro de las herramientas que es... Esta es la lista de componentes. Acá colocan ustedes las resistencias. Acá están todos. A ver. Dentro de las terminales está este default, que son estas etiquetas que les puse acá. Coloqué dos etiquetas, uno que es IO1 y IO0. Me voy a adelantar un poco al decir que para la comunicación serial están habilitados por defecto estos pines 0 y 1 del Arduino. El 0 es acá tienen las definiciones, es el TX. El 0 es el TX y el 1 es el RX. Pero en la comunicación serial con cualquier dispositivo, si este es TX, este tiene que terminar en RX. Y si es RX acá, tiene que terminar en TX. Entonces se invierte. Entonces aquí un TX va con un RX. Un RX va con un TX. Se invierten estos pines entonces. Y este es un monitor serial que básicamente está dentro de estas herramientas. Está acá con el nombre Virtual Terminal. Y eso, eh, voy a ejecutar eso para que se pueda ver. Ahí se está ejecutando esto. Ok. Y ahí puedo tener los valores cuando pulso. Quiero que se fijen que se prende el LED cuando estoy pulsando. Ok. Y cuando largo, se apaga. Ok. Es el código más simple para aprender. Que es el mismo que estábamos viendo en el otro simulador. Ok. Quiero que se fijen aquí cómo se prende y apaga también. Y cómo circula la corriente. Este es mucho más didáctico desde el punto de vista práctico. Entonces se ven cómo circula la corriente acá y se prende. Este es el pin número 13. Ok. O por lo menos si no es más didáctico, es más flexible para ciertas cosas, pero mucho más complejas para otras cosas. Y el otro se parece más a un Arduino. Este, este tiene más eh, un formato así que no, que es más genérico, vamos a decir. ¿Ok? Y bueno, ahí tienen eso. Acá tienen todo el menú. Acá voy a ver el Virtual Terminal. Está apagado acá. Es el mismo,
monitor serial. Ven ahí cómo está mostrando esos valores. Ahora voy a presionar y va a ser encendido, ok. Y bueno, aprovechando esto que ven aquí, entonces voy a parar un poco la simulación. Voy a ir al código y voy a cambiar, ok. Voy a cambiar la que ustedes tienen, la que hicimos nosotros. Oh, no, no vino bien la copia, ok. Ah, no, porque es. eh, lo que tengo que hacer es copiar este código, ¿no? Este código que está aquí es lo que tengo que copiar, ok. Bueno, defino el estado, el estado del interruptor, pulsador. Acá puedo llamarle rojo, no hay problema con eso, ok. O le llamo LED siempre y cuando se mantengan los nombres dentro del mismo código. No importa los nombres de las variables, ok. Probaremos si funciona, ok. Pero antes de eso necesito volver a compilar esto. Porque evidentemente tiene la versión que estábamos usando. Es más didáctico mantener el pulsador en el pin número 2 y el rojo en el pin número 13. Compile successful, entonces está correcto. ¿Debería funcionar esto? Sí, debería funcionar, ok. Y inicio el simulador. Ya ven la terminal que está con el valor 0. Y ahora presiono el pulsador y queda 1 y queda prendido, ok. Y ven que está generando el valor número 1 acá. Vuelvo a presionar y queda todo en 0 y se apaga, ok. Entonces el famoso código toggle button o interruptor, digo, o pulsador funcionando como interruptor, yo copié del otro simulador y coloqué aquí y funciona. La misma cosa, este código yo lo copio al Arduino real, a microcontrolador real y va a funcionar, ok. También puede funcionar con algunos cambios a un código de microcontrolador. eh, la misma lógica lo llevan y lo va a funcionar. Entonces es algo estándar para poder aplicarlo, ¿ok? Entonces ahí tienen cómo funciona esto, ¿ok? En otra clase entonces probablemente le pueda ir explicando más sobre el Proteus. Yo creo que aquí ya basta y sobra explicando esto. Y luego lo que vamos a hacer es, vamos a ver algunos videos eh, para ir complementando un poco estas explicaciones, ¿ok? Entonces, por de pronto, en lo que hace a esto, damos por finalizado esta parte. Entonces, aproveché también el tiempo para explicar esto que tenga que ver eh, con el prendido y apagado directamente desde el Proteus. Entonces, ven qué útil es. A ver, voy a puedo abrir un proyecto acá con File. A ver, Open Project. A ver, voy a grabar esto. Y ahí, por ejemplo, me voy a buscar el código de eso. Ok, para que pueda eh, abrir algún archivo con respecto a, a eso que está ahí definido. Entonces hay que ubicar el programa donde están esto
y ejecutar desde ahí para que se tenga acceso a esto que está definido aquí. Entonces aquí nos vamos, por ejemplo, en el disco C y ahí creo que está acá en este. eh, no me acuerdo bien dónde tenía. Vamos a ver si acá están los ejemplos. Estos son los códigos normales. Lo que estoy buscando es exactamente dónde están guardados esos programas que estábamos viendo. Bueno, esta es la otra versión donde necesitan otra librería que se instala y lo ven ahí el Arduino de esta forma. Pero esta sí necesita ubicar el punto X que está indicado acá, se llama button inner.x. Esto yo lo compilo en el programa de Arduino y busco su punto X y lo cargo aquí, o sea, copié en este directorio donde está el ejemplo y funciona de esta forma. El otro es más útil, esta es visualmente más parecido al que estábamos viendo, pero no es tan útil porque yo no puedo modificar el código. Tengo que entrar en el Arduino y generar cada tanto el punto hexadecimal y mapearlo acá. En este caso va a funcionar igual. A ver, o capaz que no esté bien mapeado. No me fijé en ese detalle, pero la idea es mostrarle que también se puede hacer de esta forma. ¿Ok? Y bueno, y ahí entonces yo me quedo más con la otra forma que les mostré. Esto es simplemente para unas pruebas que llegué a hacer. Porque aquí necesito ubicar el hexadecimal en sí, este que está aquí, para poder ejecutarlo. Y no me acuerdo si funcionaba esta. Creo que sí. Bueno, ahí está. ¿Ok? Es lo mismo. Pero aquí yo no tengo acceso al código fuente. No puedo modificar. Tengo que entrar al programa Arduino y tocar desde ahí y mapear a dónde está el Arduino. Y generalmente se coloca ese mapeo en un archivo temporal y barra appdata, algo así. Es medio largo la dirección del archivo temporal donde se carga esto. Entonces, un poquitito más complicado, hay que leer un poco si es que alguien quiere hacerlo del manual o algún tutorial en eso. Y esto se va cambiando en el programa Arduino cada vez que se necesita sacar una nueva versión de eso. Entonces es un poquitito más tedioso. Preferiría mostrarles como les mostré. Pero la idea es decirle que también existe esta forma. Esto se usaba más en la versión 7 del Proteus, pero desde la versión 8 ya se incorporó en el Arduino. Cuando yo vi en la última vez el Arduino estaba en la versión 12 y yo usaba eh, la 8. Ok. No, ahora mismo no sé cuál es la última versión, pero desde la 8 ya tiene incorporado lo que le mostré. Ok. Bueno, entonces eso es todo entonces a lo que va a nuestra explicación, ¿ok? Entonces, he entendido esta parte y eh, espero que le haya sido bastante didáctico todas esas explicaciones para llegar hasta, hasta este punto, ¿ok? Está el material en eh, está el material en la plataforma para que ustedes puedan eh, responder las siguientes preguntas que está como tarea, ¿ok? A ver, ¿puedo explicar un poco antes de terminar esto?
para que se entienda un poco qué es la tarea. Aumenta el tamaño para que se pueda ver mejor. Bueno, esta es la tarea y vale 4 puntos. Ok. Dice cuáles son los puertos digitales de Arduino. Y ustedes leyendo el material o buscando por ahí, o simplemente si les menciono, los puertos del Arduino del Arduino 1 R3, ¿cuántos son? Son 14, ¿ok? Y están numerados desde el 0 hasta el 13, que es lo que se ve ahí en la placa de Arduino, ¿ok? A ver, no sé si nos reto el Proteus, a ver, para que se pueda ver exactamente eso. Ahí está, ok. Acá dice digital, ok, y está numerado desde el 0 hasta el 13, son 14. Entonces esa es la respuesta del primero, ok. Después a ver qué otra cosa pregunta. Menciona que entiendes por digital read, digital write, delay, pmode, setup, loop de Arduino. Entonces son las partes del código. Y eso tienen dentro del material también. Bueno, Digital Read, como estuvimos viendo acá en estos ejemplos, especialmente en esta clase, entonces Digital Read lo que hace es leer una entrada digital. Ese es lo que leía nuestro estado de pulsadora. Entonces, es lo que lee el estado digital de una variable eh, de entrada digital. Entonces, de un puerto de entrada digital. ¿Ok? Digital Read. Digital Write lo que hace es para un pin que está definido como salida, entonces puede prender y apagar. Entonces decíamos digital write, color rojo o LED, lo que sea, high o low, 0 o 1 que es prendido o apagado. El delay, como dice su nombre, es un pequeño retardo y lo que hace es dar un pequeño retardo a la ejecución del programa en el Arduino. ¿Okay? Pin mode generalmente se coloca dentro del bloque del setup y el bloque del setup lo que hace es hacer las primeras configuraciones del programa antes de que entre en el loop, que es el programa que se ejecuta continuamente. Entonces, el Arduino tiene dos bloques principales, uno que es el setup donde se hacen las configuraciones y el loop donde se ejecutan las funciones. Dentro del setup también se pueden ejecutar, pero se ejecuta una sola vez. Y dentro del loop se ejecuta en n veces todo ese proceso. Y hace ese proceso de lectura, proceso, salida. Lectura, proceso, salida. O sea, entrada, proceso, salida. Entrada, proceso, salida. En el caso de Arduino y de la parte de automatizaciones, es básicamente el sensado, proceso y actuación. Sensado, proceso y actuación. Son los mismos nombres a lo que es entrada, proceso, salida, pero desde el punto de vista más técnico sería sensado, proceso y salida. Eso está dentro del loop, ¿ok? Que es lo que nosotros prendemos y apagamos los LED, por ejemplo, ¿ok? Esa es la parte del proceso en sí. Y la parte del setup decimos que el pin tanto va a ser de entrada o salida, ¿ok? Y el pin mode es la función que nos permite a nosotros decirle si va a ser de entrada o salida. Entonces aquí ya tienen la respuesta de esto. Ahora son las entradas analógicas del Arduino. Bueno, eso vamos a ver en otra clase, pero ustedes ya pueden ir adelantando un poco el concepto. Los pines digitales solamente tienen valores unos y ceros, que son solamente los extremos, pero también pueden haber entradas y salidas que no sean solo 1 y 0, sino que sea, por ejemplo, 0, 0,1 hasta 5. Entonces varía desde 0 voltios hasta 5.
Y los extremos son 0 y 5. 0 es 0 voltios o valor 0 que es el low. Y el 5 voltios es el valor de high o 1, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los valores intermedios? Eso se lee con las entradas analógicas. Y las entradas analógicas lo que son generalmente son, como dice su nombre, entradas, ¿ok? Entonces lo que hace es un sensado. Los sensados de los valores analógicos, por ejemplo, temperatura, eh, no solamente existen el mayor ni el menor, sino existen valores intermedios o alguna función de fuerza, aceleración. Entonces todos esos tipos de valores eh, están comprendidas del mundo físico, están comprendidas a través de las entradas analógicas, ¿ok? Medición de corriente, de voltaje, son todo informaciones analógicas, ¿ok? Y bueno, y así como existen entradas analógicas, existen una emulación de una salida eh, analógica que es mediante una función que vamos a ver nosotros que se llama PWM. Y ese PWM es esto que tienen estas líneas marcadas que están en los números 3, 5, 7, 9, 11 y 10. ¿Ok? Estos son los pines PWM que son salidas, pero digitales. ¿Ok? Acá entran las entradas analógicas, se convierten a través de un conversor analógico digital, se convierten a funciones digitales y todo lo que tienen aquí ya son entonces digitales. Como no existe una salida analógica, a través del PWM se simula y aquí tienen una pequeña variación que no son solo prendido y apagado, que están marcados por la función que está acá como analog write. Entonces, dentro de las entradas analógicas se aplica el eh, analog read, que es para las lecturas analógicas, y para la generación de su salida a PWM se utiliza este analog write. Pueden mirar en el material o en otro material para responder estas y vamos a intensificar esto en la próxima clase. Solamente que estamos un poco adelantando eso. Y mi intención de esta clase es mostrarle algo práctico, pero también introducirle ya de a poquito esto que está aquí, para entrar de lleno ya en la próxima clase. Bueno, entonces esto es lo que quería mostrarles en detalle, ¿ok? Súper bien entonces. Está entonces, ¿ok? Nos vemos.